Vamos entonces al mensaje de hoy, que es la tercera parte del mensaje que venimos compartiendo ya, que lleva por título, hace 2 fines de semana atrás que venimos compartiendo este mensaje, que lleva por título El hombre natural, el hombre carnal y el hombre espiritual. En este caso sería la parte 3, la que vamos a ver hoy. Pero vamos a hacer un repasito rápido de los títulos, nada más que los títulos de los puntos que hemos ido viendo hasta aquí desde el fin de semana pasado para retomar desde ahí, ¿sí? Eh, Vamos a ver aquí. Dijimos primero que para comprender detalladamente cómo ser un hombre espiritual, porque veíamos la necesidad, el primer fin de semana vimos la necesidad de transformarnos, en el caso de que no seamos, en hombres y mujeres espirituales, ¿sí? Que ese es el deseo de Dios, nuestra maduración, nuestro crecimiento, nuestro desarrollo espiritual, para llegar a ser personas realmente espirituales que entiendan y disciernan las cosas que son del espíritu, ¿sí? ¿Por qué? Porque también entendíamos que el hombre carnal, si bien es cristiano, es creyente, pero no ha crecido, no ha desarrollado el carácter de Cristo dentro suyo, ¿sí? Y esta persona no entiende del todo todas las cosas que tienen que ver con el espíritu y no tiene mayores conocimientos, no profundiza los conocimientos de su vida en Cristo Jesús. Entonces se hace muy importante comprender qué es específicamente un hombre espiritual para después ver cómo llegamos a esa meta. Allí fue que entramos en estos títulos. Número 1, el hombre espiritual busca la comunión constante con Dios. Eso fue lo primero que ya vimos el sábado pasado. Que el hombre espiritual busca la comunión constante con Dios. No es una persona de altos y bajos, no es una persona que anda con su corazón partido, como dice la canción, no anda con su corazón partido entre el mundo y Dios, sino que es una persona que ya ha superado al mundo, ha superado al pecado y está avanzando hacia una espiritualidad completa y plena en Cristo Jesús y la busca de manera constante, a diario. Es una persona que necesita estar, es como aquel deportista que cuando empieza y al siguiente día ya siente los dolores de músculos que ni conocía, que ni sabía que tenía en el cuerpo, empieza a sentir esos dolores, pero al cabo de un tiempo el deportista siente hasta la necesidad. Si no hace deporte, el cuerpo le pide hacer deporte, siente la necesidad de hacer deporte, ¿sí? Porque ha ido desarrollándose en la medida de su entrenamiento y práctica. De la misma manera, en el mundo espiritual, el hombre espiritual busca constantemente hacer el ejercicio de buscar la comunión con Dios de manera permanente. Número 2, el hombre espiritual es guiado por el Espíritu Santo. No así el hombre carnal, mucho menos el hombre natural. ¿Se acuerdan que dijimos, nos quedó claro en el primer mensaje, que el hombre natural es aquel que todavía no conoce a Dios, no tiene la presencia de Dios en su vida, no ha nacido de nuevo, es una persona incrédula, es una persona que está alejada de Dios y sus promesas. En cambio, el hombre carnal sí es creyente, Cristo está en su vida, pero todavía no está sentado en el trono de su vida, todavía no está gobernando, todavía no está dirigiendo y conduciendo esa vida, sino que el hombre carnal se autoconduce, se deja llevar por los impulsos carnales, todavía es un practicante de muchos pecados que necesita ir venciendo. Ahora, no por ser carnal, no significa esto que no esté ya la simiente de Cristo en su corazón y en su espíritu, obrando para llevarlo en un camino progresivo de santificación. Por eso esa persona es carnal, pero se siente mal con ser carnal. Ahora, si somos carnales y nos sentimos bien siendo carnales, ojo, cuidado con eso, porque ahí sí que estamos en peligro. Siendo carnal, podemos ser carnales, pero estar sintiendo permanentemente la voz del Espíritu Santo, convenciéndonos de pecado y llevándonos cada día a crecer en nuestra santidad. Entonces, el hombre espiritual, dijimos, el hombre espiritual es guiado por el Espíritu Santo, como dice Romanos 8:14. El hombre espiritual también, dice Gálatas 5:22, que produce el fruto del Espíritu. El hombre espiritual produce el fruto de la permanencia del Espíritu Santo en su vida. Allí en Gálatas 5:22 habla del amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la templanza, la mansedumbre, la fe. ¿Sí? Todas estas cosas tienen que ver con la presencia del Espíritu Santo en la vida de una persona. Pensando en esto y pensando en que nosotros tenemos que formar el carácter de Cristo dentro de nosotros, es decir, reflejar a Cristo en nosotros, pensando en eso, meditaba en el momento en que Cristo estaba
junto a Judas y junto a sus demás discípulos en la última cena, sabiendo Jesús que el que mojaba el pan en su plato, como dice el texto bíblico, siendo su mejor amigo de entre todos los discípulos, era el que lo iba a traicionar y a vender. ¿Qué significa tener carácter de Cristo? Significa precisamente eso, saber que el que tienes a tu lado te va a traicionar y tú lo sigues llamando amigo, lo sigues tratando con amor. Ese es el carácter de Cristo, incondicional amor. Jesús ya sabía que lo iba a entregar, Jesús ya sabía que lo iba a vender. Jesús sabía todo lo que iba a suceder. Lo había anticipado tiempo atrás cuando les dijo, yo los he escogido a todos ustedes y uno de ustedes es diablo. ¿Se acuerdan de ese texto? Cuando Jesús lo dijo, lo anticipó. Uno de ustedes es diablo. Cuando dijo diablo, en realidad les estaba diciendo en su idioma, porque diablo en griego lo que significa es traidor, sencillamente. O sea, lo que Jesús estaba diciendo es, uno de ustedes es traidor. Nada más que eso, no le demos la connotación espiritual de Satanás o cosas así. No, Jesús estaba hablando de traición cuando dijo diablo. Entonces podemos ver que el carácter de Cristo y el amor incondicional del Señor es que, aún sabiendo que éste lo iba a vender, sabiendo que éste lo iba a entregar, sabiendo la barbaridad que iba a hacer después de 3 años de haber caminado a su lado y haberlo considerado su mejor amigo, Jesús le sigue llamando amigo a Judas y lo soporta sentado al lado de él, metiendo el pan en su plato. Eso es tener carácter. Eso es tener el carácter de Cristo. ¿Sí? ¿Qué haríamos nosotros si supiésemos de antemano que alguien nos va a hacer la peor jugada de la vida, que nos va a traicionar, que nos va a hacer algo tan terrible? ¿Qué haríamos nosotros? Humanamente hablando. ¿Sí? Seguramente que nuestra reacción sería tremenda, si lo sabemos anticipadamente, como Jesús lo sabía. ¿Ok? Entonces ahí vemos una demostración de lo que es ser una persona llena del Espíritu Santo, con un amor incondicional, inmodificable, el fruto del Espíritu presente en el corazón de Cristo en ese momento, soportando lo insoportable. ¿Sí? Soportando lo insoportable. Bien, el hombre espiritual también, número 4, es humilde y dependiente de Dios. Humilde y dependiente de Dios. Como dice Miqueas 6:8. El hombre espiritual es humilde y dependiente de Dios. Miqueas dice, hombre, Él te ha declarado lo que es bueno y ¿qué pide de ti Jehová? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. ¿Sí? Ser humilde y dependiente de Dios. El hombre espiritual tiene su corazón lleno de amor y compasión. Esta es otra característica del amor, de la persona, del hombre espiritual. 1 Juan 4:7 dice, amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Este es el llamado del Señor al amor. En el antiguo pacto, no cambia eso con el nuevo, cuando dice Dios al pueblo de Israel, cuando le dice que escoja el camino de la vida y el camino de la bendición, y le dice ¿cómo? Amando y sirviendo a tu Dios y a tu prójimo, que no es otra cosa que el resumen que hizo el Señor Jesucristo en los 2 mandamientos principales, con los cuales dijo que al cumplirlos estos 2, también cumplíamos con toda la ley y los profetas. Es decir, amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra fuerza y nuestra mente, con todo nuestro ser, y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. ¿Sí? Entonces, amar y servir es el propósito de nuestra vida. Primero a Dios y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. El hombre espiritual es aquel que busca llevar a cabo cada día esta meta, cumplir con esta meta cada día de su vida. Punto número 6. El hombre espiritual busca la santidad y rechaza el pecado. El hombre espiritual busca la santidad conscientemente, intencionalmente y rechaza el pecado. Primera de Pedro 1:15 al 16 dice, sino, como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Amén. Todo esto es sumamente importante en la vida de un hombre espiritual. El hombre espiritual está en esa constante búsqueda de crecer en la santidad en su vida, queriendo conocer cada día más la voluntad del Señor, meditando en la palabra del Señor para poder vivir conforme a la voluntad de Dios. Punto 7. El hombre espiritual es fiel
y es perseverante. 1 Corintios 15:58 dice, estad firmes y constantes creciendo en la obra del Señor siempre. ¿Quién puede lograr eso? Pues el hombre espiritual. El hombre carnal no, porque tiene su corazón dividido, hoy está bien, mañana está mal, hoy quiere, mañana no quiere, hoy cualquier cosa se le atraviesa en el camino y sirve de obstáculo para perturbar su transitar en su vida espiritual. Eso le ocurre al carnal en sus primeros tiempos, hasta que va venciendo cada día más esos obstáculos y comienza a transformarse en aquel hombre maduro que ha logrado la estatura del varón perfecto, como dice la palabra de Dios en Efesios 4:12 en adelante. Punto número 8. Hasta aquí llegamos el sábado pasado. El hombre espiritual es generoso y misericordioso. El hombre espiritual es generoso y misericordioso. Es aquel que ama a Dios, como dice 2 Corintios 9:7. Allí dice Pablo, nos recuerda en 2 Corintios 9:7, que Dios ama al dador alegre. Dios ama a aquel que da con alegría. El hombre carnal generalmente no da con alegría. Por eso es que Pablo le anticipa al que va a dar que no lo haga ni por necesidad, ¿sí?, ni por obligación. Que no, esas dos condiciones son generalmente las que tiene el corazón carnal. En cambio, el hombre espiritual, cuando sabe que está apoyando la causa del Evangelio y respaldando la obra del Señor, entonces esa persona da con alegría. Todo lo que va a compartir con el Señor lo da con alegría. Muy bien. Vamos entonces a desarrollar los últimos 2 puntos que nos quedaban para luego ir ya de lleno a cómo lograr todas estas particularidades y características que tiene el hombre espiritual. El punto número 9 dice que el hombre espiritual es sabio y prudente. El hombre espiritual es sabio y prudente. En Proverbios 1, versículo 7, lea con atención, por favor, cada palabra de este proverbio. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos, acá nos pone la contraposición, la contraparte. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Entonces, si tenemos que llevarlo al plano de lo que estamos analizando, el hombre espiritual, ¿quién sería? ¿El que desprecia la sabiduría y la enseñanza? ¿O el que teme a Dios? Obviamente, el que teme a Dios sería el hombre espiritual. Por lo tanto, y en consecuencia, el hombre espiritual será una persona que desarrollará sabiduría, dice el texto bíblico. Va a desarrollar sabiduría a partir de ser una persona temerosa de Dios. Cuando hablamos de temor de Dios, a veces damos por entendido estos conceptos que como que ya es sabido por todos, pero probablemente alguien aquí no lo sepa. Cuando hablamos de temor de Dios, no hablamos del temor desde el punto de vista negativo como un miedo a Dios, ¿sí? No estamos hablando de miedo a Dios. Este temor al que se refiere aquí el texto bíblico tiene que ver con la parte reverente del temor, el respeto a Dios, ¿sí? Podríamos, para poner un ejemplo así un poco más didáctico, algo que nos genere miedo y al mismo tiempo respeto. Por ejemplo, a mí me gusta mucho en el verano refrescarme en las aguas del mar, ¿sí? Me gusta muchísimo el mar. No me gusta mucho el río, lo encuentro muy traicionero. El río tiene corrientes que por ahí cambian, van cambiando. Todos los días suele cambiar el río, tiene esa particularidad. En cambio el mar no. El mar cuando crece te chupa hacia adentro y cuando decrece te tira hacia afuera. O sea, no hay más que eso. Si uno conoce esas dos cosas, que parece contradictorio, ¿no? Porque pareciera que cuando crece te tira para afuera, pero no, es al revés. Cuando crece es cuando corres el peligro de que el mar te chupe hacia adentro. Y cuando decrece, pareciera que la lógica parece decir que nos llevaría hacia adentro. No, es al revés. Cuando decrece el mar, cuando baja la marea, te tira hacia afuera, ¿sí? Entonces, cuando uno conoce el mecanismo del mar, se vuelve un poco más confiable. El río no. El río tiene remolinos que un día pueden estar aquí y mañana pueden estar a 5 metros o a 10 metros. Va cambiando ese remolino y te va llevando, te puede chupar ese remolino y puede ahogarte si tú no sabes salir de un remolino. Entonces, el miedo a eso te vuelve reverente
a eso también, es decir, respeto. Le tengo cierto temor y por eso lo respeto también. Es como una mezcla de ambas cosas. Me da temor, pero en realidad yo prefiero no entrar allí, prefiero tomar respeto por ese río y no ponerme a riesgo, ¿sí? Cuando nosotros tememos a Dios, es como una mezclita de esas dos cosas, porque en realidad Jesús también dijo que podía tener miedo de Dios, cuando Él dijo que más bien tendríamos que tener miedo de aquel que nos podría quitar la vida y enviarnos al infierno. Es durísima esa palabra, es durísima, ¿sí? No le tengas miedo al enemigo, no le tengas miedo a Satanás, no le tengas miedo al diablo, pero si tienes que tenerle miedo a alguien, tenle miedo a aquel que puede quitarte la vida y te puede enviar al infierno. Y el único que puede hacer eso, ¿quién es? Dios. Entonces, es como el río que te puede llevar. Si tú te mantienes reverente, te mantienes respetuoso, ese río no te va a hacer nada. Es una cosa parecida a eso, ¿no? Entonces, cuando habla del temor de Dios como principio de sabiduría, habla de ese respeto reverente hacia Dios. Me someto a Dios reverentemente porque Él es grandísimo, Él es todopoderoso, Él es el Dios magnífico, creador de los cielos y de la tierra, soberano Dios de su creación. Cuando yo empiezo a entender quién es Dios y quién soy yo, casi la nada misma, pues entonces eso despierta en mí esa reverencia debida reverencia a su existencia y a su magnitud, a su poder, ¿sí? A su grandiosidad y soberanía. Cuando tomo conciencia de quién es Dios y quién soy yo. Ahora, cuando yo tomo conciencia y me vuelvo reverente hacia Él, creo en Él y al reverenciarlo, obedezco. Si Él dice, es por aquí, voy por ahí. Yo no me voy a poner a discutir y a pelear con un Dios todopoderoso. Sería tan necio y tan insensato de mi parte, dice el mismo texto, tan necio y tan insensato de mi parte, al no recepcionar esa sabiduría que puedo recibir siguiendo la voluntad de Dios. Sin embargo, el hombre carnal, y mucho más el hombre natural, es insensato y rechaza todo lo que tenga que ver con enseñanza y sabiduría. ¿Sí? El hombre espiritual entonces es alguien que ama la sabiduría que nace del temor de Dios. Y el temor de Dios nace del conocimiento de quién es Él. Y el conocimiento de quién es Dios lo obtenemos a través de dos cosas. Presta atención a esto. Hay dos cosas que nos enseñan quién es Dios. Número uno, la creación misma. Romanos capítulo 1 dice que la creación habla de su creador. Por eso es que ningún hombre puede decir que no sabe nada de Dios, porque el hombre por sí mismo no se puede autoadjudicar la creación de este planeta, la creación de este universo. Entonces debe razonablemente, por lógica, entender, por la ley de causa y efecto, por ejemplo, que es científica, la causa siempre es mayor que el efecto, dice esa ley. Entonces, si el efecto es el universo que nosotros conocemos, la causa tiene que ser mayor que el universo. Por lo tanto, hay alguien superior, alguien mayor. Si hay leyes, tiene que haber un legislador. El universo está lleno de leyes, ¿sí? Llenísimo de leyes, el universo, que responden a leyes matemáticas, muchas de ellas, y esas leyes responden a alguien que las creó. Para que hayan leyes, tiene que haber legislador. Para que haya un diseño como el que nosotros tenemos en este universo, con tanta inteligencia aplicada, tiene que haber un diseñador inteligente. O sea, hay una cantidad de cosas que indican en la creación misma que hay un Dios existente, que hay un ser, hay alguien más allá de nuestro conocimiento visible y material que ha creado todo esto que nosotros vemos. Pero también está la otra manera de conocer el corazón de Dios más profundamente, y eso es la palabra de Dios. Su palabra nos muestra el corazón. Su palabra nos muestra en intimidad lo que Dios piensa, siente y hace. Todo eso está escrito en las Escrituras. El hombre espiritual ama eso. El hombre espiritual es feliz estudiando las Escrituras, creciendo en conocimiento, para poder de esa manera agradar cada vez más a su Padre Celestial. ¿Sí? Punto número 10. El hombre espiritual es testimonio y luz en el mundo. Jesús nos llamó a nosotros a ser luz
y sal de la tierra. Allí en Mateo 5:13 al 16. Allí claramente dice Mateo, versículo 13 en adelante, estas palabras. Prestemos atención aquí, porque esto sí que es muy importante a la hora de terceros, no de nosotros. Hasta aquí hemos estado hablando del hombre espiritual en sí mismo, los beneficios personales que tiene en su vida, pero ahora vamos a ver por qué el hombre espiritual es de tanto beneficio para el reino de Dios y su expansión en la tierra. El hombre espiritual es un ser que multiplica, no divide, que suma, no resta. El carnal resta, el carnal divide, ¿sí? Es totalmente lo opuesto al carnal. Mateo 5:13 dice así: vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Vosotros, aquí viene otra calificación, en esto quiero que prestemos atención, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Estas características, hermanos, no solo muestran madurez espiritual, sino que también el impacto del Espíritu Santo en la vida del hombre espiritual, la dirección constante del Espíritu Santo en la vida del hombre espiritual, llevándolo en la voluntad de Dios, viviendo en la voluntad de Dios, sino que además ese impacto se refleja en la persona hacia terceros, y cuando aquellos ven que en esta persona se refleja el carácter de Cristo a través de sus buenas obras, su buen accionar en la vida, su conducta santa, cuando esta persona, porque expresa naturalmente a Cristo, ¿sí? Expresa naturalmente porque Cristo lo habita, Cristo ha tomado el control, ha tomado el trono de esa vida, es el centro de esa vida. Esta persona se ha llenado del Espíritu de Cristo y el fruto del Espíritu de Cristo fluye de esta persona. Entonces los que observan, dice Jesús, los que están observando a esta persona espiritual van a terminar glorificando a vuestro Padre que está en los cielos, dijo Jesús. Van a terminar glorificando a vuestro Padre que está en los cielos. ¿Cuánta gente, seguramente a muchos de ustedes les ha pasado, que los observan? Las personas los están observando, a veces no nos damos ni cuenta, pero las personas nos observan. Cuando ya saben que somos cristianos, o a veces antes de saberlo, nos notan diferentes. ¿Les ha pasado eso? Los notan distintos. Algo hay en ustedes, algo que no entienden quizás del todo, pero están notando algo extraño. Miren, recordé justo en este momento un caso que me sucedió muy llamativo. Hace años atrás, no sé, sería por allá por el 90 No, por el 2000 fue eso, por el año 2000 más o menos. Yo recuerdo que mi suegro, que hace cartelería, de gráficas y gigantografías y cosas así, un muchacho que tenía un taller de energía fotovoltaica, daban talleres de energía fotovoltaica, de energía eólica y de fibra de vidrio, de construcción para náutica, lo que se usa para hacer botes, barcos y todo ese tipo de cosas. Este muchacho le envía a hacer a mi suegro un cartel para su comercio, y mi suegro viene y me pide a mí que le ayude con eso. Entonces yo preparé aquí la marquesina de ese cartel, se lo preparé y se lo tenía aquí preparado para entregárselo. Vino este muchacho y a mí me interesó preguntarle lo que mi suegro había escrito ahí, que me explicara a este muchacho, porque me llamó la atención el tema de la fibra de vidrio, porque yo sabía que con eso se podían hacer asientos. Miren, hicimos un asiento en esa época que todavía está aquí afuera en el patio. Todavía está aquí afuera en el patio. Un asiento, pero duradero, impresionante lo que duran esos asientos. Está impecable la fibra de vidrio, como si lo hubiésemos hecho ayer. Y resulta que este muchacho me dice, mira, yo doy cursos de esto, tal día, tal hora, me reúno en tal lugar, tenemos el taller de iniciativas, así es como se llama el lugar. Si querés podés ir y tomás el curso. Así que yo
pagué mi curso, mi primer mes de curso, lo pagué, fui y me inscribí porque me interesó saber de eso. Entro al lugar, había un grupo de unas 20 personas más o menos para tomar el curso que empezaban ese día. Este muchacho me recibe, el profesor me recibe. Tomamos el curso, yo como cualquiera de los demás. Él no sabía quién era yo, no sabía de mi fe, no sabía absolutamente nada de mí. Termina este curso y a mí se me ocurre ir a saludarlo, al profe, para despedirme, para ser una persona educada, digamos. Y fui, lo saludé para despedirme. Y en ese momento, él, acá me la trae Franco, Santino me trae la silla, mire. Acá está todavía la silla de muestra. Esta silla fue la que hicimos en ese tiempo. Gracias, Santi. Entonces, resulta que el profe me empieza a buscar conversación. Habíamos entrado a las 8 de la tarde, eran las 10 de la noche, y el profe me empieza a buscar conversación. Y no la terminaba más el flaco, me acuerdo que dele, y conversar. Y se fue toda la gente, nos quedamos solos. Y siguió hablando, y siguió hablando, y siguió hablando. Y yo decía, ¿qué pasa? Que este hombre no deja de hablar. Yo me quería ir. Y de pronto, él me da el pie para que yo le hable del Señor. ¿Sí? Y ya cuando me dio el pie, yo dije, este muchacho me lo está mandando el Señor quiere que le hable de él, entonces me voy a tener que quedar y hablarle del Señor, no queda otra alternativa. Para eso ya hacía como una hora que estábamos hablando, así que serían como las 11 de la noche. Bueno, cuando él me dijo algo que me dio el pie para hablarle del Señor, yo empiezo a hablarle del Señor. Cuando le empiezo a hablar, él se queda así como asombrado, me mira y me dice, yo sabía que tú tenías algo diferente. Me lo dijo en argentino, obviamente. Sí, yo hablo en neutro aquí, pero me lo dijo en argentino. Yo sabía que vos tenías algo diferente, me dijo. Yo lo sabía. Y yo dije, ¿qué quieres decir? Es que cuando te vi entrar, me dijo. Así me dijo él. Cuando te vi entrar aquí al salón, yo te vi diferente a los demás. Algo hay sobre vos que los demás no tienen. Y tu forma de ser, tu comportamiento, sos totalmente diferente a los demás. Qué tremendo, ¿no? Cómo la gente puede discernir esas cosas en un cristiano. Nuestro lenguaje, nuestra manera de ser, nuestra amabilidad hacia ellos, todo que uno a veces no se da cuenta porque va desarrollando el carácter de Cristo y uno de pronto no se da cuenta la diferencia que se marca con aquel hombre mundano, obsceno, falto de respeto, desubicado, mal hablado, ese tipo de personalidad, ¿no? Que en general eran los que habían ese día en esa reunión, donde estábamos tomando ese curso. Bueno, resulta que cuando él me dice eso, a mí también me llamó la atención y yo le seguí hablando del Señor. El hombre me dice, dame un segundito. Bajó la persiana de ese lugar, cerró con llave la puerta del comercio, del salón ese, en una escuela era, chiquita, un salón chico, y me llevó a sentarme, se sentó del otro lado del escritorio y yo del otro lado, para seguir hablando. No paraba de hacerme preguntas, un hombre con una cabeza enorme, con una cantidad de conocimientos científicos y cosas, tremendo el hombre, y el hombre me hacía preguntas una tras otra, una tras otra, una tras otra. Él tenía como un hambre de tener respuestas, pero respuestas de Dios. Y se ve que el Señor estaba obrando en su corazón a medida que le iba dando respuestas a sus interrogantes, hasta sus problemas existenciales que tenía. Dios le fue dando respuestas. Hermanos, eran las 4 de la mañana y yo todavía estaba allí con este varón encerrado en ese salón. Creo en ese tiempo ya teníamos teléfono fijo en casa. Me parece que le avisé a mi esposa que me espere porque tenía que predicarle a este chico. Y mi esposa sabe que cuando yo me quedo para predicar puedo amanecer con la persona. Así que le avisé para que se quede tranquila. Y me quedé allí relajadamente hablando con esta persona. 4 de la mañana y yo empiezo a sentir sobre mí algo pesado, muy pesado, que era tan pesado que yo sentía que me aplastaba contra la silla. Fuerte, una cosa pesadísima. Nunca en mi vida me había pasado algo así. Entonces de pronto era tan fuerte el peso que sentía sobre mí que me daba la sensación de que había algo arriba mío, algo que yo podía tocarlo o verlo. Así que levanto mi mirada para ver qué está pasando y no había nada. La nada misma, pero el peso estaba. Entonces bajo la mirada y lo miro a este muchacho
Y cuando miro a este muchacho, ya no era mi profe. Sus ojos se habían vuelto oscuros, vidriosos. Fue la primera vez que vi que físicamente una persona se transformara. Sus orejas se hicieron finas y alargadas, se empezaron a alargar sus orejas, y el muchacho me estaba mirando con cara burlona. Con cara burlona. Una sonrisa así, socarrona, medio para el costado, así. Y me pregunta esto. ¿Vos estás preparado para esto? Me dijo. ¿Estás preparado para esto? Y apuntó hacia arriba. Obviamente me di cuenta en ese momento con quién estaba hablando. Dejé de hablar con Fernandito, que era mi profe, y estaba hablando con el terrible bicho que tenía este muchacho adentro. Y cuando él me dice esto, se me ocurre contestarle de una manera que no se me ocurrió contestarle de esa manera, pero por una cuestión de no robarle la gloria al Señor, nada más. No pensé que él iba a reaccionar de esa manera. Entonces le contesto así. Cuando me dice, ¿vos estás preparado para esto? Y apuntando hacia arriba, ¿no? Y yo le contesto, no estoy preparado. Y cuando dije, no estoy preparado, se empezó a sonreír como diciendo, a este me lo como, pero como mantequita me lo paso a este. Y resulta que a eso que le dije, no estoy preparado, le dije la siguiente frase. Yo no estoy preparado, pero el que está conmigo sí está preparado. Y cuando le dije así, ¡guau! Se transformó este muchacho y se le deformó la cara, así todo empezó. Y en ese momento le dije, Fernando, vuelve en sí en el nombre de Jesús, vamos, toma control y dominio de tu persona, vuelve en sí. Y Fernando despierta. Y cuando vuelve en sí, Fernando me dice, ¿qué me pasa? ¿Qué me está pasando? Se asustó el muchacho. ¿Qué me está pasando? Y le conté lo que le pasaba. Le digo, estás tener un problema de demonios, hermano. Mira, esto existe. Le expliqué, esto existe. Estás realmente endemoniado y el único que te puede hacer libre es Cristo. Ya para esa altura él ya estaba queriendo abrir su corazón a Jesús, así que me dijo, no, yo quiero recibir a Cristo, quiero tener a Cristo en mi vida. Bueno, ok, listo. Oramos en ese momento, reprendí los demonios y quedó libre. Resulta que este chico tenía una joroba, una hiperlordosis en su espalda. Jorobado así, una tremenda joroba aquí arriba en su espalda y caminaba mirando hacia abajo, porque era jorobado. Bien, entonces ya a esa altura, cuando vi tremendos bichos que el Señor los sacó del lugar, quedó la gloria de Dios llenando ese lugar, él me dice, yo he escuchado que Dios hace milagros. Sí. ¿Y Dios podrá sanarme esto? Por supuesto. Y yo como estaba, que explotaba de fe, dije, bueno, Señor, ahora mismo va a quedar como una tabla acá delante mío. Y me pongo a orar por él, ¿sí? Me pongo a orar por él en ese momento, esperando ese milagro, yo convencido de que el milagro iba a ocurrir delante de mis ojos. Termino de orar, lo miro, el muchacho estaba igual. No había pasado absolutamente nada. Entonces, en ese momento, la única explicación que yo tengo para esos momentos, y que es bíblica, ¿sí? Pero parece como una salida diplomática, es decir, que Dios obra de maneras distintas y que hay milagros que son instantáneos y otros que son progresivos. Y eso es real. Es como lo que vimos hoy con la nenita que el Señor sanó, que no podía caminar y a los 3 días ya estaba caminando. Lo mismo, es una sanidad como progresiva, ¿no? Entonces le dije, bueno, esperemos en estos días a ver qué pasa. Cuando venga la próxima semana a la clase, veremos cómo estás. Bien, eso fue un martes. El viernes me llama por teléfono y me dice, necesito que vengas ya. Y me dice, ¿qué pasó? ¿Por qué quieres que vayas? Es que necesito que vengas ya porque tengo toda mi familia reunida. Eran 15 personas que estaban allí con él en el taller ese donde él trabajaba. Necesito que vengas ya, me dice. Porque los tengo a todos reunidos y están todos enojados contigo. ¿Conmigo? Yo ni los conocía. ¿Y por qué están enojados conmigo? Por lo que me hiciste. ¿Y yo qué te hice? Yo no entendía lo que había pasado. ¿Y yo qué te hice? ¿Cómo que no me hiciste nada? Me sanaste la espalda. Él hablaba en términos todavía carnales, obviamente. Él no entendía nada de cómo funcionaba todo esto. Entonces me dice, ¿me sanaste la espalda? Pero yo no te sané la espalda, Fernando. El que hace los milagros es el Señor. ¿Pero por qué decís que te sanó la espalda si yo te vi que quedaste igual? No, me dice, pero si vos me dijiste. O sea, él encima me reclamaba lo que yo había dicho, que en teoría yo lo tendría que haber creído. Y me dice, pero si vos me dijiste que
Dios hace milagros progresivos. Sí. ¿Y? Bueno, dice, durante toda la semana, cada mañana que me levantaba, yo amanecía un poquito más derecho, y hoy viernes estoy completamente derecho. Dice, tengo la espalda recta. Y yo, ¿por qué están enojados tus familiares? Yo no entendía nada. Dice, porque mis familiares no quieren que yo me cambie de religión. Son todos católicos acérrimos, y no quieren que yo me cambie de religión. Pero si yo nunca te hablé de religión, Fernando, le digo, o sea, era una discusión como de locos. Yo, Juan, ¿cuándo te hablé de religión y de que te cambies de religión? Y ¿de qué estamos hablando? No, mirá, es que yo no sé explicar todo esto, dice él. Vení ya, por favor, que necesito que atiendas a mi familia. Bueno, fue tanta su insistencia que fui. Ahí estaban, exactamente. Entro al salón, hermanos, 45 minutos por reloj, lo controlé por reloj. 45 minutos estos 15 endemoniados maldiciéndome. Me decían de todo, estaban manifestados los demonios. Era una familia llena de demonios. Y de demonios de religiosidad ni hablar. Terminaron a los 45 minutos, fue como que bajó la tensión y terminaron de hablar. Uno tras otro me hablaba, uno tras otro. Y me decían barbaridad. Así que usted es el chanta que vino acá a decirle a este que lo convenció que había sanado. Y el muchacho estaba paradito, derechito. Era una cosa de locos eso. 45 minutos terminan de decir todo lo que quisieron. Ya cuando se callaron dije, bueno, ok, los escuché respetuosamente, les dije. Mientras tanto, en esos 45 minutos yo oraba y le preguntaba al Señor, Señor, ¿qué hago con esta gente? ¿Qué hago acá? ¿Qué hago con esta gente? Y el Espíritu Santo me dijo, cuéntales tu testimonio. Hablando de esto que, sin salirnos del tema de ser luz y sal, ¿sí? De este tema que nos está hablando Mateo. Ser luz y sal. Cuéntale tu testimonio. Cuéntale lo que yo hice en tu vida. ¿Ok? Esperé que terminara. Le dije, muy bien. Los escuché a todos atentamente. Ahora les voy a pedir que como personas educadas me escuchen a mí atentamente lo que yo tengo para contarles. ¿Les parece bien? Sí, sí, está bien. Era como que ya habían vuelto en sí las personas, ¿no? Sí, sí, te escuchamos. Eran personas todas de la alta alcurnia de la sociedad. Estaba ahí uno que había sido candidato a gobernador acá en la provincia. El papá de él era candidato a gobernador. Bueno, era toda gente así muy católica. Ok. Entonces yo empiezo a contarles mi testimonio, pero en tercera persona. Es decir, algo que le había pasado a un niñito, conté toda la historia desde que era niñito, todas las cosas que le pasó, y todo, hasta que en este momento les dije, una vez que terminé de contar, ese niñito que pasó por todas esas vicisitudes en la vida, hoy es el que está aquí delante de ustedes hablándoles del amor de Dios, del Dios que sanó a Fernando, ¿sí? Ese soy yo. Y les conté todo mi paso por el catolicismo y toda la cuestión también, pero todo en tercera persona. Cuando yo estaba terminando de decir eso, ya habían varios de ellos que estaban llorando, quebrantados. Y les dije, ¿ustedes quisieran recibir a este Jesús maravilloso que nos ama tanto y que tiene este poder tan glorioso que sanó a Fernando? Y todo el mundo, las 15 personas, dieron el amén para recibir a Cristo en sus vidas. Las 15 personas se entregaron al Señor. Tremendo ese momento, hermano, glorioso. Yo estaba en las nubes hasta que de pronto Fernando me baja a tierra de un mazazo porque me dice, Maxi, me dice, porque él, obviamente él a mí no me tenía como pastor ni nada, yo era un alumno de él ahí, entonces me dice, Maxi, ¿podés sanar a mi novia? Estaba la novia de él ahí. Me dice, ¿podés sanar a mi novia? Yo estaba en una situación tan gloriosa en ese momento que obviamente no iba a decir que no. Entonces, y no tenía tiempo ni para explicarle a él que no era yo el que sanaba y qué sé yo. Bueno, entonces me dice él, ¿podés sanar a mi novia? Y le pregunté simplemente, ¿y qué tiene tu novia? Y él la mira, su novia había estado sentada todo el tiempo sentada. Y era la única que había estado reticente, que no era parte de ese grupo de familiares, ¿sí? Todos los familiares de él, directos, habían aceptado a Cristo. Ella no, ella estaba reticente y apartada del grupo. Era novia hacía pocos meses, así que ella no estaba ni siquiera incluida en el grupo familiar. Allá estaba. Y Fernando le dice, vení, la llama a la novia, vení por favor. Y la novia se levanta y comienza a caminar hacia mí así. Una renguera exagerada, tremenda. Usaba zapatos ortopédicos de esos que le suman plataforma abajo en el pie. Tenía 12 centímetros más corta una pierna
por causa de una poliomielitis que había tenido cuando pequeña y no se había desarrollado su pierna, y por eso tenía esa cojera importantísima, tremenda, con plataforma y todo, ella rengueaba, con plataforma y todo. Cuando la veo, a mí se me fue la fe al piso, hermano. Se me fue la fe al subsuelo. Es tremendo ese momento, ¿sí? Porque si no está el Espíritu Santo con nosotros en esos momentos, hermano, uno se muere. Porque la gente está esperando ese milagro y todo el mundo, claro, todos los familiares recién habían recibido este Cristo de poder que había sanado a Fernando y que ellos estaban todos eufóricos y ahora ven que venía esta chica rengueando hacia mí, caminando de esa manera. Dios mío, ver ese milagro iba a ser una cosa tremenda, pero a mí, hermanos, la fe se me fue al subsuelo, al séptimo subsuelo, ¿sí? Porque en ese momento yo la vi de esa manera y mis ojos carnales, mis ojos humanos y mi mente carnal pensó, no la sana ni el Señor a esta mujer, ¿sí? Porque tenía que crearle huesos nuevos, tendones, carne, todo, piel nueva. Era una cosa tremenda, un milagro creativo impresionante. Bueno, pero yo ya estaba ahí. Y yo he aprendido que cuando el Señor te mete ahí en un brete, dale para adelante, que el Señor está contigo, ¿ok? Pero era tanta mi situación de interior, tan difícil luchar con la incredulidad que me estaba atacando, que yo le dije a ella, lo primero que le dije fue, ¿tú crees que Dios te puede sanar de esto? Y ella me miró, fijo a los ojos, y con firmeza me dijo, no. Yo no creo. Dije yo, estamos muertos. Con la fe de esta no llegamos ni a la esquina. No tiene fe ni para nada. Y yo encima estaba luchando con la incredulidad. Así que, ¿qué milagro iba a ocurrir ahí? Me dice, no, yo no creo. Y me asombró su respuesta, porque por lo menos una respuesta así medio duditativa, esperaría. No, nada, ni eso. Con firmeza me dijo, no, yo no creo. ¿Y sabes por qué no creo? Me dijo. Porque a mí me han llevado a todas partes. Por mí han orado y me empezó a contar. Ana Condia, un evangelista argentino muy conocido que el Señor usa en sanidades tremendas. Gigi Ávila oró por mí cuando yo era chiquita, me dijo. Mi papá me llevó a una reunión con Gigi Ávila, que había venido acá, a Cipolletti, en esos años 78, 1978. Gigi Ávila, no sé, me nombró 3, 4 evangelistas muy famosos así. Han orado por mí y Dios nunca hizo nada. Me han abusado de mí. Enojada estaba la chica, enojada. Cuando yo era adolescente me llevaban a las iglesias y me empujaban, me tiraban al piso. Me han hecho cosas horribles delante de toda la gente. Pobrecita. Yo dentro mío pensaba, claro, ¿cómo no va a pensar de esa manera si han hecho cosas incorrectas? Maltrato, eso es el maltrato que se hace muchas veces en nombre del poder de Dios y todo. No, eso no se debe hacer, hermanos. Entonces, ¿yo qué iba a hacer con esta pobre mujer que estaba en ese estado? Y el Espíritu Santo me guió a ministrarla. Entonces le digo, mira, yo te voy a pedir que me des una oportunidad, solamente quiero orar por ti. Si el Señor no te sana, no te sana. Yo no te voy a empujar, ni te voy a tocar, nada voy a hacer. Es más, le dije, ni siquiera voy a orar por ti. Y ella quedó así como sorprendida. Y le digo, ni siquiera voy a orar por ti. ¿Me das la oportunidad? Y todos los demás ahí, expectantes, ¿no? Bueno, me dice, accedió. Entonces hice poner una silla, le dije, toma asiento, por favor. Tomó asiento, le estiré las piernas. Efectivamente era tremenda la diferencia. No solo diferencia de largura de las piernas, sino que una pierna era más delgada que la otra pierna, por no haber sido desarrollada por completo. Le hago estirar las piernas y le digo, mira, yo no voy a orar por ti. Tú le vas a dar la orden a tu pierna para que crezca. Tú le vas a dar la orden. Ella me miró como diciendo, este está loco, este tipo está loco total. Entonces le digo, dile a tu pierna izquierda de esta manera. Repite conmigo estas palabras, le dije. Pierna izquierda, crece en el nombre de Jesús. Y ella me hizo caso, pero ya sintiéndose ridícula en lo que estaba haciendo. Y dice, pierna izquierda, crece en el nombre de Jesús. Y yo me quedé mirando la pierna esperando que creciera, obviamente. Ya en ese momento yo ya estaba un poco más recuperado en mi fe. Ya estaba como más recuperado, ¿sí? Porque me había golpeado fuerte la incredulidad. Y dice, pierna izquierda crece en el nombre de Jesús y no pasaba nada. Ni se movía la pierna.
Le digo, por favor, segunda vez. Pierna izquierda crece, dilo con firmeza, le dije, dilo con firmeza. Pierna izquierda, y ella me miró muy incómoda, me miró así como diciendo, pero ¿por qué no te dejas de hacer payasada? Bueno, y fue obediente. Pierna izquierda crece en el nombre de Jesús. Nada, no pasaba nada. Entonces se me ocurre hacerle un chiste para pedirle por tercera vez que lo haga, porque yo sabía que si se lo pedía así seriamente me iba a decir que no. Ya estaba, en ese momento no quería más nada. Entonces le digo, Griselda, mira, no te voy a molestar más. Por tercera vez te voy a pedir que lo hagas, pero quiero que lo hagas como cuando te enojas con Fernando. Le digo, cuando te enojas con Fernando, ¿cómo le hablas? Le hablas así, Fernandito. No, te pones firme, ¿no? Y se sonrió ella. Entonces le digo, bueno, así, con esa firmeza quiero que le hables a tu pierna. Pierna izquierda crece en el nombre de Jesús. Le vas a dar una orden, es imperativo esto. En el nombre de Jesús. ¿No pasa nada? No pasa nada, Griselda. Le dije, si no pasa nada, no te preocupes, no pasa nada. ¿Sí? Pero vamos a intentarlo por tercera vez. Y bueno, la chica ahí sonriendo. Yo le tenía las piernas así en mis manos, los pies en las manos. Y ella dice, pierna izquierda. Hermanos, no llegó a decir pierna. Le iba a decir pierna izquierda. No llegó a decir pierna, dijo Pierre. Y cuando dijo Pierre, se cayó la boca. Y se puso roja, pero roja. Era un tomate. Un tomate. Y yo la vi que su piel empezó a sudar. Y ella abrió los ojos grandes, así, y me miraba. Y me dice, me quema, me empieza a decir, me quema. Y yo no sabía qué le quemaba, la pierna estaba en el mismo lugar. ¿Qué te quema? Le digo, ¿qué te está pasando? Me quema, me dice, acá en la cadera, siento fuego en la cadera, me está quemando, me decía, me quema en la cadera. Y yo cuando ya dijo eso, dije, bueno, acá el Señor ya empezó a obrar, así que ya mi fe comenzó otra vez a recuperarse. Sí, le digo, bueno, tranquila, Griselda, el Señor ya empezó a hacer la obra. Yo no sabía si iba a ocurrir ahí el milagro o después, yo no lo sabía. Entonces le dije, tranquila, ya la obra empezó. Y ella seguía así, roja, colorada, y me decía, me quema, me arde la cadera, me decía así como que estaba desesperada de lo que sentía en su cadera. Y de pronto yo empiezo a ver que la pierna, casi de manera imperceptible, empieza a crecer, hermanos. Pero era una cosa así como milimétrica, suavemente. Y le dije a todos los demás, presten atención a lo que está pasando. Presten atención, por favor. Miren acá los pies lo que está ocurriendo. Más o menos se tardó unos 5 minutos. Y esa pierna crecía. Como 5 minutos estuvimos allí esperando. Y la pierna seguía creciendo hasta que de pronto las dos quedaron iguales. Y hermanos, ustedes no saben cómo me sentía yo por dentro. Yo era una cosa que sentía una explosión dentro mío, no sé, la adrenalina, fe, de todo sentía. Era una cosa maravillosa, el gozo que tenía en mi corazón me costaba controlarme en ese momento. Las lágrimas me explotaban solas, me salían por los ojos. Era una cosa, y las demás personas, todos, oh, wow, todos así como locos con lo que estaba pasando ante sus ojos. Y le digo a Griselda, párate, Griselda, por favor, ponte en pie. Y la chica se paró, todavía sudando. Y le digo, Griselda, camina hasta el final del cuarto acá, del salón. Fue hasta la puerta del salón. Y Griselda fue caminando y volvió caminando como una lady. Derechito caminaba. Y cuando volvía le pregunté, Griselda, ¿qué sentís? Le dije, ¿qué sentís en este momento? Y me dice ella, como su cuerpo estaba tan acostumbrado a estar desbalanceado, para ella era natural estar así. Y ahora que estaba sana, ella se sentía renga, coja. Dice, me siento renga, siento que estoy rengueando. Le digo, pero estás caminando derechito. Estás derechita, caminando. Fue una cosa, hermanos, tremenda, alucinante. Se convirtió toda esa familia. Hoy, Griselda y Fernando son pastores aquí en la ciudad de Cipolletti en una congregación. ¿Se dan cuenta, hermanos, lo que es la conducta? Todo se disparó a partir de que ese hombre me observó diferente a los demás. A eso se refería Jesús. A eso se refería Jesús cuando dijo, ustedes son la luz del mundo.
Versículo 16. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Amén. ¿Es importante cómo nos conducimos en la vida? Si queremos ser hombres y mujeres espirituales, por supuesto que sí. El carácter de Cristo reflejado en tu vida salvará a miles de personas, porque uno no sabe todo lo que se multiplica después de esto. Primero vino Fernando, después vino su familia y después tanta gente que Fernando ha afectado con el Evangelio y ha llegado a tantos otros y esos a otros y esos a otros. Al fin y al cabo esto es una cosa interminable. Como dijo Jesús, el reino de los cielos es semejante a la levadura que puesto en una masa, ésta se leuda y crece, sí, de manera interminable en el caso del reino del Señor. Muy bien. Entonces, ¿queremos ser hombres espirituales? ¿Queremos afectar positivamente nuestra sociedad, nuestro ámbito, nuestro entorno? ¿Queremos realmente que Cristo se refleje en nuestras vidas? ¿Queremos ser personas con conductas que reflejen no solo a Cristo, su amor, el fruto del Espíritu en nuestras vidas, sino que vivamos realmente en el temor de Dios de manera íntegra, sincera, es decir, para adentro y para afuera? No solamente para afuera, porque muchas veces vendemos imagen, mejor dicho, vendemos imagen como cristiano, ¿sí? Queremos mostrarnos cristianos al mundo, pero por dentro todavía el hombre espiritual no está creciendo. Hemos aprendido a parecernos a cristianos y nos conducimos de manera que los demás nos vean diferente, pero distinto es a cuando usted esencialmente, sustancialmente es diferente. No que parece diferente. Acá no se trata de parecer, sino de ser. Eso es lo importante, eso es lo que tenemos que alcanzar. Ese es el objetivo que deberíamos perseguir. Entonces, la pregunta para hoy, para terminar hoy de desarrollar este mensaje es, si quiero ser un hombre espiritual, ¿qué debo hacer para ser ese hombre espiritual? Para convertirme en un hombre espiritual, es esencial, como hemos visto ya hasta aquí, cultivar una relación profunda y continua con Dios, permitiendo que el Espíritu Santo nos guíe y transforme cada aspecto de nuestra vida. ¿Sí? Así que vamos a ver ahora estos pasos a dar para transformarnos en hombres y mujeres espirituales. Número 1. Tomen nota, aquellos que toman nota. Número 1. Entrega total a Dios. Entrega total a Dios. La base de una vida espiritual es la rendición completa de tu vida a Dios. Así como veíamos en el gráfico, si lo podemos poner el gráfico, si es posible, ahí estamos con la gráfica, aquí al costadito. El primer círculo azul es el yo gobernando la vida. Fíjense que el círculo azul deja fuera la cruz. ¿Sí? La cruz está fuera del círculo azul que simboliza la vida de la persona. Ese es el hombre el hombre natural, el hombre que no conoce a Dios. Lo tiene a Dios fuera de su vida y dentro del círculo azul que representa su vida solo está él y su trono. Él conduciendo, guiando, dirigiendo su vida como se le antoja. En el segundo, en el del medio, el yo sigue estando allí, este representa al hombre carnal, pero ya incluyó la cruz dentro del círculo azul. Es decir, Cristo ya entró a esta vida, esta persona ya es creyente, ya ha puesto su fe en el Señor Jesucristo, ha nacido de nuevo a esta vida de fe, ¿sí? Pero todavía está en condición de carnal. ¿Ok? Y el tercer círculo azul tiene al yo que ya abdicó del trono, digamos, se salió del trono y le entregó la conducción y el señorío a Cristo, que representa esta cruz, sobre la silla. ¿Sí? Ahí se puede ver claramente esto. Esto sería entonces esta entrega total a Dios. La base de una vida espiritual entonces es una rendición completa al Señor. Esto significa confiar en su guía, someter nuestros deseos y nuestras decisiones a su voluntad, ¿sí? Desear que su propósito completo se lleve a cabo en mi vida. Romanos 12, 1, 2 habla ampliamente de esto. Nos anima a ofrecer nuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios y a no conformarnos con los patrones de este mundo, sino a renovarnos para conocer su voluntad. Esto es lo que dice Romanos 12, 2. La manera de que
este ciclo virtuoso se lleve a cabo en nuestras vidas es permitiendo que el Espíritu Santo renueve el espíritu de nuestro entendimiento. Es decir, nuestra manera de pensar es la que debe cambiar. Dice, en otras versiones bíblicas, la PDT, por ejemplo, dice, permitan que Dios cambie vuestra manera de pensar para que así cambie vuestra manera de vivir. ¿Sí? Esta es la manera en que yo le entrego al Señor mi vida por completo. La manera de pensar, que es la que conduce y la que produce sentimientos y emociones y luego conductas en mi vida. Entonces, si quiero transformar mis conductas, debo permitirle al Señor que cambie mi manera de pensar. Ya no tengo que pensar como hombre carnal, sino que tengo que tener la mente de Cristo desarrollándose en mi vida. Amén. Este es el primer paso para llegar a ser un hombre y una mujer espiritual. Entender que sin una rendición plena y completa a Dios, ese proceso de madurez no se va a llevar a cabo. Cuando este proceso se lleva a cabo, también se lleva a cabo otro proceso que es conocido como el despojo del hombre carnal o de la vieja naturaleza. Porque a medida que yo voy entronando a Cristo en mi vida, va muriendo lo carnal, va muriendo lo que tiene que ver con la vieja naturaleza, comienza a morir progresivamente, poco a poco, me voy despojando, como dice el apóstol Pablo allí en Efesios 4, despojando de la vieja naturaleza. Dice el apóstol Pablo allí en Efesios 4 que si yo he oído realmente a Jesús y a su palabra, entonces debo despojarme de la vieja naturaleza. Es decir, que cuando yo oigo realmente a Dios, cuando yo escucho realmente su palabra, la respuesta mía hacia Él como hombre espiritual debe ser que yo comience a despojarme de esa vieja naturaleza. Carnal, terrenal y diabólica, dice la palabra de Dios. La naturaleza es carnal, terrenal y diabólica. ¿Sí? ¿Por qué diabólica? Otra vez yendo al concepto etimológico de la palabra diabólico o diablo. ¿Se acuerdan que hace un rato lo decíamos? Diablo significa traidor. Pues la naturaleza carnal tiene eso. Es traidora, es engañosa, es perversa y engañosa. Entonces debemos despojarnos de ese viejo corazón perverso y engañoso, naturaleza diabólica, terrenal, ¿sí? Carnal, como lo expresa la palabra de Dios. Segundo punto para desarrollar la vida espiritual. La oración. La oración. La oración es el canal directo de comunicación con Dios. Allí no interfiere otro intercesor que Jesucristo. Allí no interfiere otro intercesor que el Espíritu Santo. Ustedes recordarán cuando el apóstol Pablo le dijo a Timoteo, no hay otro mediador, Timoteo 2:5, no hay otro mediador entre Dios y los hombres que Jesucristo hombre. Y Él es el que intercede, dice la palabra en hebreo, por nosotros siempre. Siempre está intercediendo. La naturaleza de Cristo actual es de intercesor, es un trabajo sacerdotal. De hecho, Él es el sumo sacerdote que fue ungido para siempre en el sacerdocio según el orden de Melquisedec, dice Hebreos. Ahora, también dice Romanos 8:26, dice Romanos que el Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos indecibles, pidiendo lo que nosotros no sabemos pedir. Imagínense ustedes, los únicos dos intermediarios que tenemos en la comunicación con Dios es Dios mismo, ¿sí? Dios Trino. El Hijo y el Espíritu Santo nos ayudan a nosotros a interceder ante el Padre. ¿Cómo podríamos nosotros entonces fracasar en la oración? ¿Cómo podría ser la oración de un hombre ser una oración fracasada, teniendo a estos dos semejantes auxiliares y ayudantes para que podamos orar como no sabemos orar? A veces hay personas que me dicen, pastor, yo no sé orar. ¿Cómo puedo orar? Y la respuesta que les doy más sencilla y práctica es orando. Orando. La oración, no nos olvidemos del concepto teológico de la oración. La oración es diálogo con Dios el Padre en el nombre del Hijo con la asistencia del Espíritu Santo. Eso es una oración, ¿sí? El concepto teológico de la oración. Diálogo con el Padre en el nombre del Hijo con la asistencia del Espíritu Santo. Bien, entonces, no hay cómo perderse. Dialogar sabemos todos. Todos sabemos conversar, sabemos hablar. Ve delante de Dios, dirígete al Padre en el nombre de su Hijo y pídele que su Espíritu te ayude a pedir lo que tú no sabes. Así es sencillo.
Un bebé espiritual puede orar y ser muy efectivo cuando se deja guiar por el Espíritu Santo. Mucho más un hombre espiritual, una persona que ha desarrollado su vida en oración, conoce el corazón del Padre, conoce las intenciones del Padre, sabe pedir, ¿sí? También Pablo hace mención de aquellos que piden y no reciben porque piden mal. ¿Por qué? Porque están pidiendo conforme a su corazón y su naturaleza carnal y no piden, y no piden bien, y por eso no reciben. Pero aquel que ha conocido en profundidad el corazón del Padre pide y recibe. ¿Se acuerdan ustedes cuando hablábamos en Juan 15 de los 3 niveles de fruto que se espera que nosotros demos? Que cuando vamos creciendo en esos 3 niveles de fruto más fruto y mucho fruto, dice Juan capítulo 15, cuando habla de la vid verdadera y nosotros los pámpanos, fruto más fruto y mucho fruto, son 3 niveles. Cuando se llega al mucho fruto, al nivel del mucho fruto, Jesús dice, pidan lo que quieran que será hecho. ¿Cómo? Cuando llego al tercer nivel. ¿Por qué? Porque el primer nivel es arrepentimiento, el segundo nivel es santificación, y el segundo es santificación, y el tercero es ser amigo de Dios. Y el que es amigo de Dios, como dice los versículos 14 en adelante hasta el 16, Jesús dijo, no les llamaré más siervos, sino amigos, porque ahora les voy a dar a conocer lo que hay en el corazón del Padre. O sea que el que logra llegar a ese nivel de tener amistad con Jesús, ¿sí? El mismo Señor les revela lo que hay en el corazón del Padre. Antes pedíamos de acuerdo a lo que nos parecía bien, pero ahora que conocemos el corazón del Padre, sus intenciones, conocemos la visión del Padre, conocemos la misión del Hijo, conocemos los valores del reino, conocemos tantas cosas ahora, porque hemos crecido en esa fructificación que se esperaba de nosotros, ahora se nos revela el corazón del Padre y podemos pedir lo que querramos que será hecho. Entonces, ¿cómo es eso? Que yo puedo pedir lo que quiera que será hecho. Pues porque cuando uno llega a conocer el corazón de Dios profundamente, uno no pide cosas carnales, uno no pide cosas terrenales, uno no pide cosas que tienen que ver con lo mundanal, lo frívolo, lo superficial, lo que muchas veces pedimos cuando somos carnales. Ay, Señor, quiero un mejor sueldo, quiero un autito, último modelo, quiero una casita. No, no son esas las preocupaciones del corazón de un hombre espiritual. Entonces uno cuando pide alineado con la voluntad del Señor. Y primera de Juan 5, 13 y 14 dicen claramente que cuando yo pido, 13, 14 y 15 de primera de Juan 5, dice claramente que cuando yo pido, Dios me escucha. Y dice que cuando pido conforme a su voluntad, Dios me oye y me responde. ¿Sí? Entonces cuando yo conozco la voluntad de Dios, voy a pedir conforme a su voluntad y voy a ser oído y voy a recibir respuesta. Amén. Voy a recibir respuesta. Por eso es que muchas veces hay quienes sienten que Dios no los escucha, que Dios no les responde. Y no, gloria a Dios que Dios no te responde las cosas que pedís porque son tan terrenales, tan carnales que al fin y al cabo te podrían hasta destruir si Dios te las da. Menos mal que Dios nos dice que no y nos cierra la mano, porque si no, lo que nosotros pedimos nos podría destruir. Esto, entender la espiritualidad desde la oración y desde un diálogo con el Padre abierto, sincero, íntero, conocedor de sus pensamientos y deseos, hace que nosotros podamos tener una comunicación abierta 24/7 con Dios. A eso es lo que se refería el apóstol Pablo en Tesalonicenses 5:17. Primera de Tesalonicenses 5:17 dice, orad sin cesar. No dice orar sin César, ¿sí? Sino orar sin cesar. Es decir, sin parar. Que tu oración nunca pare. ¿Cómo puede ser que yo ore sin cesar? ¿Es posible eso? Pues si está escrito es porque es posible. ¿Qué significa entonces esto? ¿Que yo me voy a pasar 24/7 arrodillado? No, porque para orar no hace falta estar arrodillado. Eso eran cuestiones que tenían que ver con viejas costumbres o prácticas del antiguo pacto. O inclusive en el antiguo pacto hasta David oraba acostado en su cama. ¿Sí? Una posición física no indica tu comunión con Dios. Hay personas que se arrodillan y son soberbias, son orgullosas, y su boca alaba a Dios, pero su corazón está lejos de Dios. Y hay personas que están paradas orando y son humildes, sumisos y sometidos a la voluntad de Dios. Entonces la cuestión física juega un papel muy poco importante en todo esto. Muy poco importante. Bien, orar sin cesar. Un día acá está Sergio, testigo de esto, que voy a contar. Sergio y Natalia estaban conmigo acompañándome
Ese día Sergio también recibió sanidad en sus pies, él tenía pie plano. Estábamos en una ciudad que se llama Florida, hacia el oeste, creo que es de Concepción. Estábamos haciendo una reunión en una iglesia bautista, de una reunión de milagros, y Sergio me fue a acompañar con Natalia para hacer la parte de fotografías, y ese día el Señor sanó a Sergio de sus pies planos. El otro día lo recordé porque Sergio subió una foto que le sacó, pues se puso aceite en la planta del pie y lo puso sobre sobre el piso fue que lo pusiste, ¿no? Sobre el piso, sobre la baldosa del piso, y ahí se notaba el arco de una manera impresionante, y Sergio lo subió como testimonio en su Facebook, y el otro día lo compartí. Hace 9 años de eso, Sergio. 9 años ya pasaron. Y resulta que ese día, una de las chicas del grupo de alabanza, también muy parecido al caso de Griselda, a la que les conté recién, que tenía una pierna más corta que la otra por poliomielitis. Exactamente lo mismo, y tenía una pierna más corta. Con ella pasó exactamente lo mismo. Ministré de la misma manera, el Señor alargó la pierna, la chica caminó como una modelo, hermoso, el milagro maravilloso, fue tremendo. Y yo veía una mujer que estaba al fondo del templo, estaba al costadito había una puerta que pasaba a otro sector, y ella estuvo toda la noche ahí, toda la reunión ahí, todo el tiempo. Y cuando esta chica fue sanada, la abrazó, cuando fue hasta el final, abrazó a la chica y lloraba esta mujer conmovida. Yo no sabía quién era. Bien, después me entero que era la mamá de esta chica. Resulta que termina toda la reunión, yo despedí hasta la última persona, me quedé a orar hasta el último que se fue, y terminé solo allí, en el salón. Entonces ya quedé solo, ella estuvo todo el tiempo parada ahí al lado de la puerta. Todos los hermanos, Sergio, Natalia y todos los hermanos del equipo fueron al costado a tomar una once, una merienda que se sirvió al costadito. Entonces yo me quedé solo en el templo y la hermana que estaba allí en la puerta. Camino hacia ella, y cuando voy caminando hacia ella veo que ella tenía los ojos abiertos así grandes, me miraba con los ojos así como, ay, este hombre se está acercando a mí, no sé, una cosa así, ¿no? Yo sentía eso, como que ella estaba así como, oh, una cosa asombradísima con todo lo que había pasado. Obviamente era su hija. Vio ese milagro con sus propios ojos, cómo Dios sanó a su hija. Entonces me voy acercando hacia ella y yo hago una sonrisa para saludarla, era una señora bajita, y ella me miró así para arriba. Yo la saludo, bendición, hermana, la saludé. Y ella me dice, pastor, ¿puedo hacerle una pregunta? ¿Sí? Y seria la hermana, no era un chiste, era una pregunta seria que me hizo. Me dice, pastor, ¿cuántas horas de reloj, cuántas horas ora usted por día para que Dios lo use de esta manera? ¿Cuántas horas ora por día usted? Yo más o menos me di cuenta por dónde venía la pregunta, entonces le digo, yo me quedé serio todo el tiempo, ¿no? Y la miro seriamente y le digo, 24/7, hermana. Yo oro 24 horas al día. Serio, le dije. Y la hermana me creyó a pie juntilla y me dice, se lo creo. Yo creo que usted ora 24 horas por día, hermano. Me dice, pastor, me dice. De otra manera, ¿cómo Dios lo va a usar de esta forma con estos milagros? Y ahí me sonreí, ¿no? Y le dije, hermana, ¿qué estás diciendo? Le digo, ¿quién te hizo creer eso? Si yo no hice ningún milagro. Yo no he hecho nada, hermana. El que hace los milagros es el Señor. Yo no tengo nada que ver con esto. Yo simplemente dejo que Él use mi boca, me usa a mí como medio para transmitir esto, pero el hombre no tiene nada que ver, hermana. Si yo te digo a ti que gracias a mis oraciones esta persona fue sanada, te estoy mintiendo y me estoy robando la gloria que le pertenece a Dios. La gloria es de Dios, el que hace los milagros es el Señor, y no depende de la cantidad de horas que yo pueda sumar en oración. Pero una cosa sí es cierta, yo oro 24/7. ¿En qué sentido? En que mi comunión con Dios es abierta, es plena. Yo todo el día hablo con el Señor. A cada momento mi vida está consagrada al Señor. Dios me está hablando permanentemente a través de su palabra, a través de su espíritu, todo el tiempo. Diálogo. No se olviden que la oración es diálogo. Diálogo con el Padre, en el nombre de su Hijo y con la asistencia del Espíritu Santo. Entonces nosotros, todo hombre y mujer espiritual es una persona que su mente no para de dialogar con Dios. Su espíritu está todo el tiempo conectado, todo el tiempo hablando con el Padre, consultando con el Padre, preguntando, pidiendo, descansando en el Padre, entregando las cargas, entregando todo.
24/7, ¿sí? Comunión diaria con Dios. Por ahí pasa la espiritualidad del hombre espiritual cuando dice Pablo, orad sin cesar. Pablo no se pasaba las 24 horas orando, por supuesto que no. Él tenía que estar predicando mucho tiempo, enseñando mucho tiempo, escribiendo mucho tiempo, muchas otras actividades que no tenían que ver con la oración. Pero cada vez que Pablo predicaba, enseñaba o escribía, Pablo estaba orando. Porque todo eso era producto de su diálogo permanente y de su comunión permanente con Dios. ¿Me explico? Eso yo lo digo cada vez más convencido en estos tiempos, hermanos, cuando hoy los hombres le quieren robar la gloria a Dios. No, que yo hice tantos días de ayuno para que Dios me use de esta manera. No, que yo oro 24 horas al día, 25 horas al día para que Dios me use de esta manera. Hermano, no le robemos la gloria al Señor. Si quieres que Dios te use haciendo milagros extraordinarios, nunca jamás toques su gloria. Nunca jamás toques, no te atribuyas nunca nada. Porque realmente todo lo que ocurre es por Él y para Él. Todo, todo. No es por ti que Dios hace milagros, es a pesar de ti que Dios hace milagros. A pesar de tu carnalidad, Dios hace milagros. A pesar de tu incredulidad, Dios hace milagros. A pesar de nuestra ignorancia, Dios hace milagros. A pesar de todo lo que somos, Dios hace milagros. Dios hace cosas extraordinarias. Amén. Si pones en práctica ese principio, te vas a sorprender cómo Dios te va a usar. Y vas a ser un hombre espiritual, una mujer espiritual, que nunca va a caer en la carnalidad de robarle la gloria al Señor. Cuando uno cuenta y muestra los milagros, como hoy mostramos este milagro que el Señor hizo en esta nena que a los 3 días comenzó a caminar después de no poder hacerlo por la enfermedad en las piernas, ¿la gloria para quién es? ¿A quién le dimos la gloria? ¿A quién le dimos el aplauso al final del video? Al Señor. Él es el único aquí que hace esos milagros preciosos. Nunca jamás al hombre darle ningún tipo de gloria. Punto número 3. Una disciplina que el hombre espiritual desarrolla es estudio y meditación de la palabra de Dios. No lectura al pasar. No lectura al pasar. Eso no está mal. Es más, yo recomiendo siempre que el que quiera realmente estudiar y meditar en las Escrituras, lo primero que tiene que hacer es una lectura rápida. Si ustedes quieren analizar un capítulo de la Biblia, léanlo completo primero. Léanlo completo, de principio a fin. Y si el contexto se extiende un poco más allá del capítulo, lean el contexto completo, ¿sí? Con una lectura rápida. No una lectura comprensiva todavía, sino una lectura rápida. Y después de la lectura rápida viene el estudiar el texto exegéticamente, profundizando, buscando la semántica de las palabras, los significados de cada cosa, imaginando el escenario que estamos leyendo, imaginando la escena, las personas, las cosas que está contando, todo eso. Ahí viene la meditación, estudio y meditación en las Escrituras. El hombre espiritual va a buscar siempre este tipo de prácticas. Josué 1:8 dice así: nunca se apartará de tu boca, le dijo Dios a Josué. Dios le dijo a Josué, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Cuál es el propósito de Dios en cuanto a que tú estudies y medites en su palabra? Aquí vemos claramente que dice que prosperes en tu camino y todo te salga bien. ¿Qué dice Salmo 1? Que el hombre que medita de día y de noche y se alegra en eso, se alegra en el estudio, se deleita en la ley de Dios de día y de noche, será como árbol plantado junto a las corrientes de las aguas, que prosperará, su hoja no caerá y dará fruto en todo tiempo. Es decir, el crecimiento, la espiritualidad, la plenitud de la vida se presenta cuando tú te dedicas a esto, a meditar en la palabra del Señor y a no apartarte de ella ni a diestra ni a siniestra. Entonces, en resumen, un hombre espiritual es un hombre bíblico. El hombre espiritual es un hombre bíblico, escritural. Es un hombre que estudia y medita en la palabra de Dios de día y de noche. ¿Quieres ser espiritual? Eso es
Ese es el camino para el desarrollo de esa vida espiritual. ¿Sí? Ese es el camino. Aprender a deleitarte en la palabra, en el conocimiento de ella, en el conocimiento del corazón del Padre. Punto número 4. Otra acción que tiene el hombre espiritual, para ser un hombre espiritual, es permitir que el Espíritu Santo transforme nuestra vida por medio de su permanencia en nosotros. Cuando el Espíritu Santo permanece llenándonos, cuando somos llenos mañana, tarde y noche, sed llenos, como dijo Pablo, sed llenos, es decir, de manera permanente, constante, sed llenos del Espíritu. Cuando el Espíritu Santo llena mi vida, por consecuencia, el fruto de su presencia en mi carácter se va a ver reflejado en el fruto del Espíritu, que mencionábamos más temprano: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, etc. Entonces, si yo quiero desarrollar esa espiritualidad, debo permitirle al Espíritu Santo que lo haga. Fíjense que en Efesios 5:18, en la traducción del lenguaje actual, dice de esta manera: no se emborrachen, pues perderán el control de sus actos. Más bien, permitan que sea el Espíritu Santo quien los llene y los controle. Ahora, hagamos el análisis de atrás para adelante. Para que el Espíritu Santo te controle, como dice la última palabra del texto, para que te controle, tú tienes que estar como lleno. Vamos para atrás. Lleno del Espíritu Santo. Y para que tú estés lleno del Espíritu Santo, ¿quién lo tiene que permitir? ¿Qué dice el texto? Tú lo tienes que permitir. Tú lo tienes que permitir. El hombre espiritual ha comprendido este mecanismo espiritual que Dios nos ha provisto, ¿sí? Y no se trata de que te esfuerces carnalmente para santificarte. Nunca lo vas a lograr. Te vas a frustrar en ese esfuerzo. Te vas a frustrar una y otra y otra y otra y otra vez, y el resto de tu vida si lo sigues intentando. Nadie se puede autosantificar o santificar por sí mismo. Nadie puede vivir una vida llena del Espíritu Santo y bajo el control y gobierno del Espíritu Santo por sí mismo. Es necesario permitirle al Espíritu que lo haga. Pero ¿por qué el texto dice permitirle al Espíritu Santo que lo haga? Si dice que tú le tienes que permitir al Espíritu Santo, eso implica o dice implícitamente el texto de que hay quienes no le permiten al Espíritu Santo que haga esto, que los controle. Hay quienes no le permiten al Espíritu Santo que los llene, que los gobierne. Hay quienes no lo hacen. ¿Y quiénes son? Aquellos que tienen relación con el Espíritu Santo, pero todavía no le están permitiendo que los llene y los controle. Pues los carnales. Los cristianos, carnales. No el hombre natural. El hombre natural no tiene nada que ver con el Espíritu Santo. Es el hombre carnal, cristiano, creyente, que todavía no abdicó del trono de su corazón y no le ha entregado el gobierno de su vida a Cristo. El hombre carnal ya sabe del Espíritu Santo, ya conoce del Espíritu Santo, ya sabe la bendición que es tener al Espíritu Santo en su vida, pero no le permite todavía. El hombre espiritual le permite. Le permite. Y no solo le permite, es intencional la búsqueda, como dijimos en el primer punto. El hombre espiritual intencionalmente, deliberadamente busca la comunión con Dios a diario. Y la comunión con Dios se da a través del Espíritu Santo. No hay otra manera. ¿No es arrogante decir que debo dejar o permitir al Espíritu Santo que me transforme en un hombre espiritual? ¿No nos suena arrogante eso? Como que yo le tengo que permitir al Espíritu Santo. ¿Quién soy yo para permitirle o no al Espíritu Santo que haga algo? ¿Sí? ¿Suena o no suena arrogante? Pues sí, suena arrogante.
pero es la manera en que Dios estableció que esto funcione. Entonces, si es la manera en que Dios estableció que esto funcione, la arrogancia queda de lado. ¿Por qué Dios estableció que funcione así? Porque Él respeta nuestro libre albedrío. Tú puedes avivar el fuego de Dios en tu vida o puedes apagar al Espíritu Santo en tu vida. El Espíritu no se apaga en tu vida por voluntad de Dios, se apaga por tu voluntad. Así como tú le puedes permitir que se encienda y llene tu corazón, llene tu vida para siempre. ¿Te das cuenta? Entonces, suena arrogante, pero no lo es. Y no lo es porque Dios lo estableció así. Tú le tienes que permitir al Espíritu Santo que esta obra se lleve a cabo. Amén. Punto número 5. Desarrollar una vida de obediencia y santidad. Este es otro punto para la vida del hombre espiritual. Desarrollar una vida de obediencia y santidad. 1 Pedro 1:15 al 16 dice, lo habíamos leído anteriormente, que nosotros debemos ser santos porque Dios es santo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Dios es santo, yo tengo que ser santo. Pues porque soy de su linaje, soy de su genética, fui engendrado por Dios, dice Evangelio de Juan capítulo 1, verso 12 y 13. Dice, aquellos que le recibieron, aquellos que creyeron en Él y le recibieron, Dios le dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Y estos, dice, estos hijos de Dios, no son engendrados por hombre, por voluntad humana, sino engendrados por Dios mismo. Es decir, la genética de Dios entró en tu vida. Entonces, si tu padre es santo, tú deberías ser exactamente lo mismo por una cuestión lógica. Tú no puedes manifestar una genética contraria a tu padre. Lo mismo le dijo Jesús a los fariseos, cuando les dijo, ustedes son hijos del diablo. ¿Por qué les dijo que eran hijos del diablo? Porque ellos manifestaban en su conducta la genética satánica. Cuando les dijo, ustedes hacen lo mismo que hace vuestro padre el diablo, que es mentiroso desde el principio. Ustedes son hipócritas y mienten. ¿Te das cuenta? Entonces, tu genética, como hombre espiritual, el hombre espiritual desarrolla la genética de Dios y la naturaleza de Dios. Cuando hablamos de genética, hablamos de la naturaleza de Dios, ¿sí? Cuando entramos a esa vida de obediencia y santidad, cuando yo entiendo, siendo carnal todavía, que yo debo ser una persona obediente, que camine en santidad, es decir, apartándome del pecado. Otro concepto que a veces está también mal entendido. Santidad a veces se lo exacerba o se lo lleva a una dimensión como si no pudiese ser posible que un ser humano sea santo, ¿sí? Porque muchas veces yo escucho cristianos decir, no, acá entre nosotros no hay ninguno santo, ¿eh? Dicen algunos hermanos. ¿Cómo que no hay ninguno santo, hombre? ¿Qué Biblia estás leyendo? La palabra de Dios dice que todos somos santos los hijos de Dios. Pero no hay nadie perfecto acá. ¿Y quién dijo que el santo es perfecto? ¿Y quién dijo que la santidad es perfecta? Si la misma palabra de Dios dice que debemos perfeccionar la santidad en el temor de Dios. Entonces no hay santidad perfecta. ¿Y qué es entonces la santidad? Bien entendida. Pues la palabra etimológicamente significa apartado. Nada más que eso. Apartado. Un santo es un apartado. Tú eres un apartado. ¿De dónde fuiste apartado? Del mundo. Fuiste apartado del mundo y hoy estás apartado para Dios, consagrado a Dios. Una persona santa es una persona que ha sido apartada y consagrada a otra cosa. Tú fuiste apartado del mundo al servicio de Dios. Por eso es que se dice que los sacerdotes druidas, por ejemplo, o los sacerdotes paganos, son santos. Y eso no está mal dicho. Ellos son santos, pero esa santidad que ellos tienen no tiene nada que ver con la santidad cristiana. Nada que ver. La santidad cristiana tiene que ver con el apartamiento del pecado. En cambio, los sacerdotes druidas o los sacerdotes paganos están apartados de la vida mundanal, consagrados a sus dioses y sus religiones. Por eso son llamados santos también. ¿Sí? Y eso no está fuera de lugar. Técnicamente hablando, responde a la etimología de la palabra. ¿Te das cuenta? Entonces, una persona que se está santificando, que es la acción de santificarse, es una persona que se está apartando voluntariamente cada día más del pecado. Cada día más, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Punto número 6. Para llegar a ser un hombre espiritual, debemos ser intencionales en buscar la comunión con Dios. Intencionales en buscar la comunión con Dios. Es decir, escuché el Evangelio, se abrieron mis ojos,
creí el Evangelio, recibí a Cristo en mi vida, lo confesé como mi Señor, mi Salvador. Soy un creyente. Escucho el Evangelio ahora, aprendo del Evangelio y entiendo que debo ser no solo creyente, sino también discípulo. ¿Quién es el que decide avanzar a esa siguiente etapa? Yo. Yo decidí dejar de ser un oyente y creer. Yo decidí dejar de ser creyente y ser discípulo. Es decir, paso al siguiente nivel de mi relación con Cristo. Sigo avanzando en obediencia a medida que voy conociendo y a medida que voy creciendo en conocimiento y obediencia me transformo en un siervo. Y todo ese camino lo transito porque quiero, porque lo deseo, porque decidí seguir al Señor. ¿Lo hice con mi propia fuerza? No. Toda esta relación de crecimiento está escrita en Juan 15, como decíamos recién, cuando habla Jesús, yo soy la vid verdadera, vosotros los pámpanos. Pero en un versículo, en el 5, dice, separados de mí, nada podéis hacer. Entonces, todo ese crecimiento de salir de ser oyente a pasar a ser creyente, de creyente a discípulo, de discípulo a siervo, todo eso es posible gracias a que yo permanecí plantado en la vid verdadera. El que está en Cristo es el que da fruto. Fuera de Cristo no hay fruto. En Cristo se dan los frutos. Y cuando decimos en Cristo, recordemos esto que es muy importante. 2 Corintios 5:17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, igual que lo que dice Juan 15, el que en mí no lleva fruto, dijo Jesús, será cortado y echado al fuego. Pero Jesús utilizó una preposición importantísima. En mí, o sea, dentro. Esa preposición significa dentro. El que dentro de mí no da fruto es cortado. ¿Por qué? Porque fuera de mí nada podéis hacer, dijo Jesús. O sea, una persona puede ser religiosa, parecer cristiana, pero no está en Cristo. Solo puede llevar fruto el que está en Cristo, pero también puede no llevar fruto el que está en Cristo. Fíjense qué tremendo eso, hermanos queridos. No voy a profundizar soteriológicamente eso, pero se puede estar en Cristo y no llevar fruto. Estando aún en Cristo y no llevar fruto. ¿Y qué pasa cuando no lleva fruto, dice el texto? Cortado y echado al fuego. Eso no parece que es el paraíso, ¿no? Ser cortado de Cristo y echado al fuego es la condenación eterna. No, eso va contra mi calvinismo, eso va contra mi soteriología. Bueno, lo lamento mucho, pero eso dice el texto. Y el texto también dice en 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. ¿Dónde son hechas nuevas todas las cosas? En Cristo. ¿Y qué significa estar dentro de Cristo? Es muy fácil entender Cristo dentro de nosotros, eso lo entendemos todos, ese concepto. Pero ¿qué significa que tú tienes que estar adentro de Él? Dentro de Cristo. Si yo tuviese que estar dentro de una persona, me tengo que meter adentro de esa persona, me tengo que meter en su cuerpo. ¿Sí o no? Bien, ¿es posible meternos dentro del cuerpo de Cristo? ¿Es posible entrar al cuerpo de Cristo y meternos dentro del cuerpo de Cristo? Por supuesto que sí, aunque parezca loco esto que estamos diciendo. El que ya ha leído un poco la Biblia sabe que el cuerpo de Cristo es la iglesia. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Amén. Entonces estar dentro de Cristo es estar dentro de su cuerpo que es la iglesia. ¿Cachai? Como dicen en Chile. ¿Entiendes esto ahora? Eso es estar dentro de Cristo. Dentro de su cuerpo que es la iglesia. Terminemos leyendo este Proverbio 27:17, que dice, como el hierro se afila con hierro, así un amigo se afila con su amigo. Por eso es importante la interrelación humana.
Por eso es importante que ustedes se relacionen como hermanos en Cristo, generen amistades, generen encuentros, ¿sí? Fuera del ámbito de la iglesia inclusive, ustedes de manera personal, escojan a alguien dentro de la iglesia, comuníquense, entren en diálogo, charlen sus cosas, compartan, y por momentos cuando ya entren en niveles profundos de confianza, hasta se van a poder llamar la atención el uno al otro. Mira, hermano, creo que no estás haciendo bien las cosas porque la palabra dice esto. Sí, no, pero yo quiero insistir con esto. Porque, sí, pero mira, aquí la palabra dice esto otro. Entonces, entre hermanos nos vamos afilando. Entre hermanos nos sacamos filo. Cuando estamos dentro del cuerpo de Cristo, nos ayudamos todos entre todos. Muy bien. Vamos a dejar aquí, hermanos. Es muy tarde ya. Y va a tener una cuarta exposición este mensaje. Porque realmente es larguísimo. Lo que viene ahora es más profundo todavía. Voy a hablar del ayuno de una manera que les va a sorprender, que nunca la han escuchado. Estoy casi seguro que jamás han escuchado hablar del tipo de ayuno del que les voy a hablar, ¿sí? Y les voy a hablar cómo el hombre espiritual no permite que Satanás le robe la palabra de la mente. Ojo con esto, porque aquí hay personas hoy, ¿sí?, que de pronto, si no estuvieron al 100% atentos al mensaje, el enemigo pudo haberles robado el 50% del mensaje y no se dieron ni cuenta, ni cuenta. Entonces, el próximo fin de semana vamos a desarrollar esa parte que es súper interesante para terminar de entender cómo desarrollar una vida espiritual. Amén. Gloria al Señor. Gracias por haberme avisado de la hora. Yo me enchufo en el mensaje, hermanos, y no termino más, hermano. Miren, el cartelito que me trajo Mariana. Papá, son las 20 horas. Cortala, papá. Bien. Gracias a Dios, hermanos, por la palabra del Señor, que es tan rica, es tan poderosa, es tan maravillosa que uno a veces se mete ahí y es como imposible salir de ella, ¿sí? Gracias al Señor. Hermanos queridos, nos vamos a orar para dar gracias por esta palabra al Señor y nos estamos despidiendo por ahí, ¿sí? Padre bueno, te agradecemos en esta tarde, Señor. Muchas gracias, papá, por este tiempo precioso que hemos vivido en tu presencia, Señor. Gracias porque tu palabra fluye de una manera tan maravillosa, Señor, tan preciosa, y nos conduce tu Espíritu Santo a través de ella para que nos transformemos en esos hombres y mujeres espirituales que tú deseas que seamos. Muchas gracias, Padre, por darnos esta riqueza de tu palabra, por compartirnos estos tesoros de tu palabra, a fin de que nosotros podamos seguir creciendo y desarrollando nuestra relación contigo. A ti te damos gloria y honra, Señor, por todo lo que has hecho en este día. Te damos gloria y honra, Señor, por las maravillas que harás en nuestras vidas a través del conocimiento de tu palabra. Muchas gracias, Espíritu Santo, por todo, en el nombre precioso de Jesús. Amén, Señor. Y amén.